Bueno, pues estamos casi en familia. Es una conferencia un poco íntima. Esto viene un poco enmarcado, para los que no sepan o que han venido de afuera, dentro del ciclo de charlas, conferencias por el 10º aniversario de Luz del Norte, que es una logia que trabaja aquí en Bilbao, logia liberal, que trabaja en los valles de Bilbao. Entonces empezamos con una charla que fue hace un mes, una mesa redonda, un poco a modo introductorio, con la historia, con diferentes visiones, sensibilidades dentro de la masonería, sobre todo por la zona norte, ¿verdad? Ya en esta segunda, el hermano Víctor Guerra nos acerca una visión de la masonería como reto para el siglo XXI, o qué encaje puede tener, ¿verdad? Dentro de este siglo, siendo una organización que parece que defiende o abandera valores que no sabemos cómo pueden encajar, ¿no? Hoy día. Entonces, Víctor, que es el presidente del Círculo de Estudios del Rito Francés, nos va a hacer una exposición de esta idea. Así que... Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a leer el texto porque si no me pierdo. Y el otro día era otra cosa, era una mesa redonda y bueno, era otro concepto y me había comprometido a plantear la masonería un reto para el siglo XXI, ¿no? Va a haber dos partes, una parte y la más extensa son 8 folios lo que traigo para escrito y luego podemos pasar a un debate que yo creo que está bien o puede estar bien porque está muy dirigido a nosotros, a los masones en general. Como veo que la mayoría de los presentes o una gran parte sois masones, pues yo creo que las claves de lo que voy a dar o comentar puede ser un buen contexto para nosotros, para reflexionar, no tanto en si somos, digamos que eso sí lo tocaré al final, somos más visibles o menos visibles, pero sí que hay retos que nosotros tenemos que plantearnos porque está en nuestra filosofía, ¿no? Vamos a ver, empiezo. Hoy quiero hablaros de los retos que tiene por delante la masonería, que no son ni muchos, ni pocos, ni nuevos, ni tan extraños como los trabajos de Hércules, que por cierto he de decirles que no era masón. Pues ya saben la afición que tenemos a hacer listas de masones por todos los lados y a este respecto pues deberíamos tener cuidado con ellas y tener en cuenta siempre el axioma de que no están todos los que son ni todos los que están lo son. Y somos muy aficionados los masones mismos, hay muchas logias que tienen cantidad de listados y allí aparece todo aquel que era progresista y se le pone como masón. Incluso como a veces no encajaban, pues se saca lo del masón sin mandil. Bien, las listas en estas listas curiosamente se echa de menos la presencia de las mujeres masonas, lo cual ya es de por sí un gran reto a lograr. También podría enumerar los hechos históricos en los cuales la masonería o los masones han participado sin poder escapar de los procesos históricos en los que hemos estado inmersos. En este capítulo exponer que ha habido de todo, aunque en general se puede revelar que el balance es positivo, sin olvidar que ha habido contribuciones que han sido nefastas, como pudieran ser lo que ya es clásico, la presencia de masones en las dictaduras latinoamericanas, como fue el caso de Pinochet o alguno de estos, o la existencia de la P2, de la PDUE, la famosa PDUE ligada con el Vaticano, etcétera, etcétera, y con las finanzas romanas, ¿no? Que por poner un par de ejemplos, aunque podría haber muchos más. Aunque analizar la historia de esta manera, contabilizando hechos desde la perspectiva de buenos y malos, no es nada confiable y hasta es muy posible que obtuviéramos una imagen distorsionada de lo que es la masonería y de lo que somos los masones. Por ejemplo, el hermano Guillotin inventó la guillotina, era médico, ¿fue bueno, fue malo? Él lo hizo con una cuestión, de salubridad.
Cuando te cortaban el cuello con un hacha, pues a veces te cortaba bien o a veces te cortaba mal, y eran unos destrozos, y Guillotín, como buen masón y buen médico, pues inventó la guillotina. El pobre pues pasará a la historia como que luego terminó medio mundo debajo de ese horrible instrumento, ¿no? Por eso ver la perspectiva histórica desde buenos, esto es bueno, esto es malo, pues es verdad que los masones hemos estado en muchos sitios, pero a veces han pasado cosas como estas, ¿no? Con ello no quiero negar que hayamos sido salsa de muchas cocinas, e incluso alguna que otra hayamos sido activos cocineros, pero será la historia quien tenga que juzgar el papel que en ella hemos jugado en cada momento. Y por ejemplo, ya empezamos a tener muchos trabajos de investigación, sobre todo sobre el siglo XVIII y XIX, en el papel que hemos jugado los masones. Es decir, que los propios masones, y sobre todo en Francia, y aquí se está, aunque aquí la historia que se hace es una historia muy politizada a veces, muy buscando si uno era concejal o estaba en un partido republicano o socialista, pues digamos que en otras partes se hace una historia, digamos, más global, que da, y nos sitúa a los masones como una sociabilidad, lo cual da una perspectiva distinta, ¿no? Podría enumerar asimismo los retos presentes y futuros, pero estos no se entenderían muy bien sin exponerles antes de qué va esto de la masonería y cuáles son sus objetivos, cosa que parece fácil de explicar y bastante difícil de entender, como vimos el otro día, pues que al final la gente, o nos explicamos en general bastante mal todos nosotros, o en general no llegamos con nuestro mensaje. En la mesa redonda anterior se había intentado explicar que la masonería no es una secta, que tampoco es una sociedad secreta, sino una organización discreta, aunque unos más que otros. Es decir, que hay masones, digamos, no más ocultos, pero sí más discretos y más reticentes a estar en el plano social, ¿no? En el plano más de primera línea. Al menos desde la visión que sostienen las teorías complotistas, y por supuesto no es una religión, aunque haya nacido en un medio protestante como es Inglaterra, o haya sido un arma arrojadiza de oposición en el entorno católico, o que parte del sustrato simbólico que manejamos como masones se sostenga sobre las leyendas de la tradición judeocristiana en general, o incluso haya una mayoritaria masonería creyente que exige que para trabajar en ella sea necesaria la creencia en este ente superior que los masones denominamos Gadú, aunque no es menos cierto que otros en cambio preferimos trabajar por el progreso de la humanidad, opción que creo más acorde con los retos que nos debemos plantear los masones en el siglo XXI, ¿no? Luego ya hablaré de por qué el progreso de la humanidad. En esa mesa redonda que se hizo en esta misma sala, se analizaron por miembros masones provenientes de distintas estructuras, como la Gran Logia de España, que estaba a mi izquierda, la Gran Logia Femenina de España, la chica que me acompañaba, y el venerable de la Gran Logia Simbólica Española, que es la que hoy patrocina este acto. Los cuales, partiendo de nuestros distintos enfoques, llegamos a un acuerdo en que nuestro trabajo cenital es la reflexión, digamos, todos al final en el siglo XXI ya no estamos en los apoyos mutuos o en las obras de beneficencia, sino que nuestra herramienta cenital y principal es la reflexión, ¿no? El debate interno, y a partir de ahí la reflexión. Y este es otro reto permanente de la masonería. Este quehacer en logia se materializa, la reflexión, mediante planchas que se leen y debaten en un espacio cargado de herramientas, de utensilios simbolizados que se contextualizan en un entorno convivencial en el cual es necesario que prime la fraternidad y el consenso. Estos dos conceptos son importantes, la fraternidad y el consenso, ya que generan una heterotopía moderna en el seno de la logia, que es la que logra desde la ritualidad del espacio y los hechos, o sea, la fraternidad frente al caos y la colectividad frente al individualismo, creando, como digo, un espacio utópico que se constituye en un área de ensayo y reflexión marcada a través de un ritual
que este no es pura tramoya o simple floritura pseudo-religiosa o místicas dramatizaciones para llenar un espacio-tiempo en el que nos imbuimos, sino una preparación que ha de servir para ver y analizar las cosas bajo otras perspectivas y afrontar su modificación desde ópticas y formas de razonar distintas. El tema de la heterotopía, que se está trabajando ahora mucho, es de crear un espacio, digamos, ficticio, pero muy utópico, en el cual nos encastramos los masones para reflexionar desde él y si desde ese mismo concepto y ese mismo espacio podemos proyectarlo a la sociedad. Es verdad que es una sociedad utópica que en un momento dado logramos durante unas horas por los conceptos que manejamos de tolerancia y fraternidad y consenso, y eso deberíamos ensayarlo, y es un reto el poder sacarlo fuera de la logia, y ese es el reto que tenemos como masones, ¿no? En ese escenario es que no es un simple adorno, es más que un simple adorno, ya que en esa y desde esa escenografía tan peculiar se ensaya una transformación individual y colectiva como logia. Los silencios, los guantes, el mandil, el ritual, la pautación de los actos y la palabra conforman la atmósfera necesaria y precisa para que se dé ese trabajo reflexivo, porque de otra manera es difícil en las sociedades en las que estamos viviendo, en las organizaciones, que pueda darse un ejercicio de reflexión como el que nosotros planteamos. Es precisamente en ese espacio que nos fue donado y construido en base a unos códigos, a unos modos y un pensamiento, y cómo no, a unas formas de expresión y modos estéticos específicos. Es así como la masonería se ha mantenido hasta hoy, con más o menos cambios, presentes algunos de ellos en la nueva masonería que estamos construyendo, al convertirnos en otro concepto que tenemos que empezar a manejar, que es que somos una sociabilidad. Somos una masonería que ya no se queda en las formas báquicas de las tabernas y el hacer una labor de beneficencia o de ayuda mutua entre nosotros, sino que siempre decimos en los rituales que el trabajo se cierra, pero está por hacer. Y ese trabajo es lo que nos convierte en una sociabilidad de futuro, es la que nos hace que tengamos que proyectar todo ese ejemplo que queremos, del que estamos hablando, un ente que deja de lado la pasividad y pasa a la acción, guardando la tradición, que no es poco, y la esencia, pero encardinándose en un permanente reto de reactualización e inserción social, no saliendo a las barricadas, que también, sino desde la reflexión. La fundación masónica, como tal, viene de la motivación de una serie de hombres que acometieron la labor de anteponer por delante de sus creencias religiosas, al concluir las reformas protestantes y católicas inglesas, y crear un espacio común, y optaron por reunirse en diversas tabernas inglesas, buscando un espacio de consenso para intentar superar el marco de convivencia dado, estableciendo como un punto de encuentro la religión natural, una religión que no les impusiera ningún dogma o una religión revelada, y eso fue en definitiva lo que dio origen a un movimiento de emancipación y ecumenismo, lo cual constituyó en sí mismo un gran reto, tanto en el plano intelectual como sociocultural, que arrancó, y ahí no estamos de acuerdo el hermano y yo, en 1717 con la fundación de la primera gran logia y la articulación de la masonería moderna, más conocida como la masonería especulativa. Lo que había antes eran una serie se desarrolló tomando esta masonería moderna, tomó referencias de los antiguos masones operativos, sus guildas, sus cofradías, de la cantería, y se tomaron también herramientas y se simbolizaron formas y se utilizaron formas de agrupamiento que ellos tenían, pero ellos estaban en otro ámbito,
digamos, los antiguos deberes tenían otros parámetros ideológicos, si se quiere, y otras formas de funcionar. La masonería de 1717 nace con otro concepto, nace con un concepto de consenso, un concepto de, también se empieza a dar el concepto de conciencia, de la libertad de conciencia, o sea, de encontrar los primeros gremios estaban bajo la égida, digamos, medieval, católica o protestante, digamos, era lo que dominaba. Sin embargo, 1717 ya plantea una religión natural, o sea, como punto de encuentro de todos aquellos creyentes. O sea, los que antiguamente no eran creyentes, que tampoco es que se dieran, porque no se manejaba el concepto tampoco de ateos, ¿no? Pero digamos que los heterodoxos quedaban fuera. A partir de 1717, o sea, los masones buscan una especie de encuentro, porque estamos viviendo una época muy religiosa, entonces buscan como punto de encuentro esa religión natural. De hecho, en las constituciones aparece así para, digamos, partir y encontrarse, porque si no, al final sería lo que sucedió en el orbe católico, un encontronazo continuo, ¿no? En ese sentido, Inglaterra fue mucho menos beligerante entre ellos y buscaron, digamos, ese punto de encuentro, en el cual estos masones especulativos nuevos de 1717, tampoco pongo esa fecha porque es cuando se juntan y se fundan, igual llevaban X porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos si estaban incluso iniciados, o sea, digamos, sabemos que hay algunos que se reúnen en esas tabernas, pero empiezan a manejar conceptos nuevos, ¿no? Empiezan a manejar el concepto de la razón, el concepto de la libertad y el respeto a la conciencia individual. O sea, que independientemente de lo que cada uno crea, de lo que cada uno profese, podemos estar juntos. Y esto es uno de los grandes retos que todavía hoy la masonería, después de casi 3 siglos, todavía no hemos podido superar, ¿no? Y todo ello sin cortar por ello las referencias o preferencias metafísicas en ese caminar en la búsqueda de un cierto cosmopolitismo, ¿no? Este es otro concepto también que va a parte de Inglaterra, pero va a ser muy universal cuando con los años vaya cambiando hacia otros continentes, ¿no? Una visión cosmopolita que va a ir tomando cuerpo a lo largo de los años, incluso de forma pertinaz en la reflexión, a que la reflexión sea capaz de trascender de los particularismos y los nacionalismos, haciendo del trabajo sobre el simbolismo masónico y sus propuestas, recogidas en diversos grados y ritos, no solo una reflexión, sino un punto de partida de encuentro y entendimiento en pos, y ya se hablaba en el siglo XVIII, en pos de una utópica república universal de los francmasones, cosa que no estaría en ese gremio operativo. Bueno, eso sería para ellos una entelequia, o sea, no serviría, ¿no? Sin embargo, sí que estos masones del 18 plantean que nuestro trabajo en logia podría dar esa utópica república universal de los francmasones. Es evidente que ni este quehacer fue tan lineal ni ha dejado de tener en su desarrollo cortantes filos, pues en tan compleja trayectoria se fue determinando la formulación de 2 ramas muy claras en el quehacer masónico. Por un lado, la masonería dogmática, que se alinea en el orbe de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y por el otro lado está la masonería adogmática. Utilizo estos 2 términos como podría utilizar otros, me parecen un poco los menos ofensivos. Y esta masonería dogmática, en su paso desde Inglaterra a Francia, y sobre todo con el crisol de las luces y las evoluciones propias que tuvo que vivir este paso de masonería, que además tampoco fue tan lineal, porque fue una masonería muy extraña la que pasa de Inglaterra a Francia. Primero porque es católica, es la masonería jacobita, sobre todo la que pasa, pero no solo es jacobita, sino que también pasan los hanoverianos, o sea, pasan los protestantes, pero además a su vez ellos habían tenido un reciclaje extraño, porque eran ingleses que habían estado en Escocia, ingleses que habían estado en Irlanda, irlandeses que habían estado en Londres, escoceses que habían estado, digamos,
escoceses que habían estado en Londres, con lo cual al final esa masonería se había creado una amalgama de formas rituales, de forma de entender la masonería, y toda esa amalgama es la que va a pasar a Francia, ¿no? Con las persecuciones, digamos, de hecho se va a ver que traen con ellos el famoso desencuentro entre antiguos y modernos, pero es que luego encontramos que entre los antiguos había cosas que eran modernas y entre los modernos había cosas que eran antiguas. Quiere decir que eso nos explica esa amalgama, porque las propias evoluciones que se habían dado en Inglaterra por temas profesionales, o sea, digamos, de migraciones hacia un país y hacia otro, pues había causado en parte pues esta mezcolanza, ¿no? En el caso de la deriva masónica frente a la inglesa, más conservadora y tradicional, digamos que la masonería aporta una visión más utópica en forma de sociabilidad activa, sin que por ello debamos adjudicar de forma automática a cualquiera de ellas los calificativos como regular, simbólica, democrática, autártica. Es decir, que ni la masonería liberal es tan demócrata porque por el hecho de ser liberal, ni la masonería, digamos, dogmática o conservadora o tradicional es, dictatorial por el hecho de ser regular. Que eso no debemos mezclar conceptos a los que somos muy aficionados, pues cuando hablamos de regularidad, ¿no? O sea, el patrimonio de la regularidad lo tiene la masonería inglesa, pues no, o sea, son entes administrativos. O sea, puede ser que la masonería, la Gran Logia de Inglaterra reconozca una gran logia y sin embargo esa gran logia no reconozca a otra que a su vez está reconocida por la Gran Logia de Inglaterra. Quiere decir que si fueran todos regulares y todos tuvieran el mismo concepto, digamos que sería una regularidad, ¿no? Yo escribí hace poco un artículo a raíz de también una polémica que se ha encendido ahora en Francia, en el cual titulaba "Todos somos regulares", porque todos nos reconocemos, casi todos. Bueno, hay gente que no se reconoce, pero por tanto el reconocimiento no tiene nada que ver o en parte con la regularidad. Una cosa es la regularidad y otra el reconocimiento. Yo puedo reconocer a quien crea conveniente. Por tanto, digamos, esa condición sine qua non que a veces interpretamos no, es que los regulares, no, perdona, los regulares son tan regulares los del Gran Oriente de Francia como pueden ser la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿no? Lo cual nos da para reconocer que en general la masonería dogmática de cuño liberal que se dio en el continente con este encuentro con las luces y la Revolución Francesa, y sobre todo a partir del siglo XIX, se encabalgó en los movimientos societarios, como pudieran ser los movimientos utópicos socialistas o la lucha por las libertades y políticas, la dignidad de las personas, las mujeres y los niños, y nos consta que también estuvo atrincherada en el militantismo racionalista y librepensador. Es decir, que la masonería, digamos, francesa, sobre todo, es la que más conocemos, estuvo muy atrincherada y muy de la mano de los movimientos republicanos, librepensadores, cosa que en el caso de Inglaterra hubo más separación religiosa, más separación política, si cabe. Aunque luego, escarbando, pues digamos, no es tan así, pero sí es cierto que por lo menos la manifestación pública en el caso del continente fue mucho mayor, y no tenemos nada más que ver la Revolución Francesa, que no fue obra de masones, pero sí que los masones estuvieron de la masonería, perdón, no fue obra de la masonería, pero sí que los masones estuvieron muy implicados tanto en un bando como en otro. Y en el caso, no tenemos nada más que ver que en el caso de nuestras repúblicas españolas, los primeros que salen, digamos, no fue traída por los masones. En algunos sitios sí, en otros no, se les adelantaron. En Gijón, por ejemplo, los primeros que levantaron la bandera republicana de la Segunda República fueron masones, pero también eran concejales. O sea, que a veces deslindar eso de, bueno, sí es verdad que eran la gente más progresista y la que estaba más un poco sensibilizada con ese tema, pero como decía antes, hemos estado
más en la cocina que ser cocineros, aunque a veces nos ha tocado ese papel, ¿no? Pero no podemos vincular a la masonería como se suele hacer directamente con la forja de determinadas acciones, en la cual sí estamos como masones, pero no a veces están las logias o la masonería como estructura. Pero todas estas acciones no es porque la masonería como estructura lo quisiera o se postulara como brazo ejecutor, sino porque los hombres y mujeres que la fueran conformando decidieron libremente incardinar a la masonería en sus preocupaciones, en sus luchas y en sus permanentes búsquedas, que no es otra cosa que la construcción de una sociedad utópica, desde el asilo consagrado a la amistad. Asilo consagrado a la amistad, que así se consideraba ya en 1783, por eso a veces digo que hay que leer los rituales, porque la colección de los 3 primeros grados de la masonería del rito francés del rito francés de 1783 ya plantea a las logias como un asilo consagrado a la amistad, a la fraternidad. Porque salvados los primeros momentos de la existencia de una masonería de compromiso entre lo social y lo religioso que podemos situar a partir de 1717 en Inglaterra, digamos, salvar ese compromiso, ese desencuentro que nace después de las guerras de religión, pues la andadura hasta hoy ha sido intensa y cargada de retos, y ese andar nos ha situado a día de hoy, en el siglo XXI, en una masonería de combate. Ya no estamos en una masonería de encuentro, digamos, de encontrar ese espacio donde nos encontramos, sino que ahora estaríamos en una masonería de combate. No es que el masón o las logias en su conjunto nos llamen a las trincheras, ni mucho menos, sino que a través de nuestro discurso referencial, este establece un entorno de combate, teniendo como armas la fraternidad del amor, que se asocia a una utopía en la que está embarcado el propio quehacer masónico, jalonado en aquellos primigenios momentos por conceptualizaciones como la fe, la esperanza y la caridad, que serían las virtudes teologales, ¿no? Digamos, el marco de referencia de aquella fraternidad de amor del siglo XVIII se enmarcaba en la fe, la esperanza y la caridad, que en muchos rituales todavía se encuentran, que eran los marcos iniciales y rituales del trabajo de reflexión de aquellos momentos, lo cual irá virando con el paso de los tiempos y las evoluciones de los propios masones y de la orden en base a la lucha que hemos sostenido durante años, logrando que el acróstico libertad, igualdad y fraternidad del siglo XIX fuera el sinónimo activísimo de la preocupación masónica y haya sido esculpido como tal en el código genético de la masonería moderna como un modo de una cierta reivindicación de la ruptura, para de este modo poder caminar hacia la fraternidad universal que englobaría a todos los hombres sin excepción, fueran o no masones. Todo este trabajo se hace a través de una amplia gama de microsociedades que serían las logias, que bajo unos principios comunes enfatizan su labor en construir un centro de unión, tal y como indica nuestra Carta Constitucional, las Constituciones de Anderson de 1723, articuladas sobre un hecho del que todos están de acuerdo: hombres de bien y leales, hombres de honor y honestidad, que bajo sus distintas confesiones se ayudan, y sin ella, la masonería, no se daría una verdadera amistad y estarían perpetuamente separados. Por tanto, como masones nos constituimos en una élite ética, en una élite de la reflexión silenciosa, en definitiva, en una élite universalista y tolerante que trabaja tanto en las logias simbólicas, las llamadas logias azules, así como en los llamados altos grados masonería roja. Sería del cariz que sean, espiritualistas, dogmáticos, adogmáticos, laicos, racionalistas, esotéricos, sociales, religiosos, etc., pero siempre con un mismo fin. Y tal como indican los rituales que manejamos, la francmasonería tiene como fin preparar la concordia universal y mejorar al hombre y la sociedad.
Por otro lado, esta francmasonería no se contenta solo con promulgar estos grandes principios teóricos, los cuales intenta alcanzar desde valores universales, que marca ese centro de unión andersoniano, bajo los parámetros de la fe, la esperanza o la beneficencia. Otros utilizan caridad, sino que su propia reflexión y su quehacer a lo largo de todos estos siglos le ha llevado a otro estadio, a otro gran reto, como es conseguir la unidad de valores. Hemos pasado debemos pasar del centro de unión que se manejaba en el siglo XVIII, siglo XIX, principios del XIX, a la unidad de valores, enmarcando como tales metas utópicas lograr la libertad, la fraternidad y la igualdad, en definitiva, alcanzar una sociedad más justa. Para alcanzar tales metas, tras una maduración interna que arranca desde su inventada tradición mística y esotérica, quiere decir que al final nosotros nos hemos inventado una masonería desde el 1700 hacia adelante, y lo que digo no lo digo en vano, sino porque se ve en los rituales, ¿no? Se ve porque nos vamos reinventando a cada minuto, que a cada minuto vamos incorporando cosas nuevas, porque los masones no somos una gente fuera del contexto cultural o político o social. Llevamos nuestras alforjas a las logias y dejamos, digamos, nuestro paquete cultural allí, que por eso vemos que transversalmente la masonería se va a ir nutriendo por épocas y por modas de hermetismo, de los rosacruces, etcétera, etcétera. No es que esté en la masonería, es que eso viene con los masones, y la mayor fuerza o la mayor imposición de esa escuela o esa corriente de pensamiento va a atravesarnos a la masonería y nos va a dejar su pozo. A veces es un pozo que está bien hilado y es un pozo coherente, y otras veces cuando analizamos los rituales vemos que no tiene coherencia, o sea, porque son cosas que han quedado, hemos perdido el hilo conductor y han quedado ahí perdidas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve claramente, y para los que seáis masones, en la cámara de reflexión. La cámara de reflexión pasó de un cuarto oscuro donde se estaba allí más o menos un tiempo pequeño, 5 o 10 minutos, a tener un artificio de cámara de reflexión que allí hay de todo, ¿no? O sea, hemos metido de todo. Además, hemos metido de todo y a todos. Y además no le hemos explicado para qué se mete allí, porque y ya en su puñetera vida el masón va a saber, le van a hablar de lo que hay allí dentro, ni va a volver a entrar, o sea, va a entrar en otras cámaras, pero aquello, tú te meten allí, no te explican qué es. Bueno, tampoco nosotros sabemos explicarlo muy bien, porque tenemos problemas teóricos potentes, ¿no? Como que manejamos tres elementos alquímicos, y como nos faltan, porque como no somos alquimistas, pero alguien dijo que tal, pues hemos dado como alquímico el agua o la sal. Y entonces, como el mercurio no lo tenemos, pues hemos metido un gallo, pero entonces, bueno, y como nos parecía que la calavera era poco, hemos metido un esqueleto entero, quiere decir que al final hemos metido allí, bueno, pues y nos manejamos con eso, ¿no? Y cuando uno analiza esas cosas, pues se da cuenta un poco de esa transversalidad que se nos ha metido, ¿no? Por ejemplo, escribía hace poco y tenía una polémica muy grande con el tema de la espada flamígera, que todo el mundo, bueno, escribe ríos y ríos y ríos sobre la espada flamígera y su significación. Bueno, pues la espada flamígera aparece a mediados del siglo XIX, y por darle distinción al venerable, porque el venerable en los rituales tenía una espada recta como tenían el resto del personal, que por cierto la igualdad se constituye no por abajo, sino por arriba, porque los nobles que entraron en logia no querían soltar la espada ni de cojón de mico. No, yo soy noble aquí y cuando salga llevo espada. Entonces todos somos la igualdad por arriba, y entonces todos llevábamos espada, pero como lo de las espadas era un poco complicado, porque no sé si visteis algún viejo grabado o pintura, pues
70, 80 tíos, hay un grabado muy bueno, está en uno de mis blogs, donde me parece que está leyendo Mozart y tal, y allí se ve un montón de gente con las espadas, unos clavando no sé qué, otros jugando, otros para arriba, otros para abajo, me imagino que se llegó un momento que dijeron, vamos a quitar lo de las espadas porque nos vamos a hacer daño, mejor dejamos el collar, como recuerdo de que en algún momento tuvimos espada, aunque la nobleza de la espada seguía llevando espada dentro y fuera, pero nosotros, por eso que estas cosas a veces no nos podemos poner muy serios, tampoco es una invención que no sirva para nada, sino que es una invención, digamos, la masonería en el sentido de una coherencia y de lograr un espacio. Podíamos haber sido canteros como por cierto, que hay una masonería franjardinera, no sé si lo sabéis, pero hay franjardineros. O sea, hay logias de jardineros y utilizan las tijeras y todo, y hay del bosque, o sea, hay una masonería del bosque, de leñadores. De hecho, creo que hay también un post donde yo pongo a dos señores que están sentados en un banco, y es el venerable y el primer vigilante en un bosque en Francia, y con sus adornos y tal del bosque, o sea que, y de las costureras, o sea que decirte que nosotros hemos optado por, y esa fue la que primó, pero había, digamos, muchos más gremios que los gremios de cantería, y de hecho hay logias, muy pocas, pero que siguen manteniendo esa tradición. Pero esta andadura como miembros y como organización, que se sienta a reflexionar cada uno desde su perspectiva, orientación y prospectiva, para de este modo intentar reconstruir en ese espacio tan peculiar que es la logia, el hipotético templo del conocimiento, la mítica del templo de Salomón, que atraviesa todo el corpus masónico. En todos los grados vamos a ver esa referencia continuista del templo de Salomón como una referencia más o menos tangencial, a veces mucho más clara, del templo del conocimiento, que nosotros, digamos, esa mística del Salomón, pues la hemos, hemos puesto el acento en el templo que estoy comentando del conocimiento, utilizando la logia como la médula básica de la reflexión y el conocimiento a modo de vitriol. Un término muy escocista que significa lo de visitar el interior de la tierra, ratificando encontrarás la piedra oculta, que al final es en lo que estamos en esa reflexión continua. De esa melee entre el fraternalismo universal y la universalización de los valores que he estado hablando, es donde se quiere situar como reto la masonería hoy, en una permanente búsqueda de la verdad, tratando de conciliar libertad y razón, el ideal moral y el método científico. Es de este modo como se va materializando el trabajo en pos de una progresiva solidaridad que nos devuelve una vez más a la utopía masónica y sus mutaciones, las cuales podemos ir analizando desde 1840 sobre todo, y cuyo panorama de reflexión se puede rastrear en un Valdo Mecum, por ejemplo. En España no existe, pero en Francia sí existe. Perdonad. Y es un trabajo que hizo un gran maestre del Gran Oriente de Francia, que es Alan Bauer, que es las cuestiones de estudio de las logias, de las obediencias de la francmasonería francesa. Quiere decir, desde 1840 él recogió todos los trabajos de reflexión a los que se dedicaron los distintos encuentros conventos. Quiere decir, y aquí veis la orientación de cuando apareció la gran logia femenina, pues y ahí es donde veis la orientación de cada masonería, porque vais a ver dónde pone el acento cada masonería y cómo algunas abren el abanico de reflexión hacia un trabajo social, y otras masonerías quedan en un ámbito más tradicional. Lo cual no quiere decir que eso sea ni bueno ni malo. Es decir, estoy poniendo la lupa en cómo a través de simplemente de los títulos podemos ver cuál es la orientación y cuál es la vocación que va a tener cada organismo masónico, ¿no?
Es muy interesante. Aparte, luego tienen otro trabajo que, bueno, ya es muy difícil de conseguir, que es un rastreo de durante 50 años, de todas las logias parisinas, de todo lo que se trató, los temas, o sea, que por épocas ves un poco cuál es la preocupación de los masones, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX y siglo XX, con lo cual ves que en cada época cómo sintonizan o no sintonizan los masones con su sociedad. En general sí que hay bastante sintonía, ¿no? Esos son en general los grandes retos que ha tenido la masonería, ahora ya muy definidos y perfilados. Digamos que si antes teníamos una nebulosa con el ser centro de unión, ahora cada vez somos más conscientes somos más conscientes de esos retos, y también somos más conscientes de que son difíciles de plasmar. Pese a la proposición cotidiana de los masones de trabajar en pro de una humanidad esclarecida y sabiendo que el trabajo no se acaba en la logia. Esa es la gran utopía que nos congrega, en la cual se mueve entre la indignación y el compromiso. Los masones actuales nos movemos en general entre la indignación, que además está muy plasmada en las últimas votaciones, y el compromiso como sociabilidad activa, que nos demanda nuestra reflexión e incardinación social. De ahí que encontremos a los masones en muchos grupos de trabajo social, de ayuda mutua, culturales y, ¿por qué no?, en los movimientos políticos, no tanto como masones, sino como hombres progresistas que quieren ejemplarizar su membresía, con ese compromiso de que el trabajo no se termina en la logia. Para ir concluyendo y dejar claro que estos retos son los grandes retos habidos y por haber, lo cual no obsta para indicar que hay otros retos, y no menores, que deberían ser asumidos, como la laicidad o la libertad de conciencia, por encima de creencias o exigencias orgánicas, y que ello se insertara en nuestro gen masónico de forma plena es algo que todavía muchas estructuras masónicas no lo tienen asumido, a pesar de nuestro discurso de fraternidad, de libertad de conciencia y de ir a campos neutros, tanto políticos como religiosos. Lo mismo sucede con la incorporación de la mujer a los trabajos masónicos, que ha sido soslayada de ellos durante mucho tiempo, hasta bien casi terminado el siglo XIX, con bastantes pocos avances, y hay que decirlo. Pese a ello, pese a que nos llamamos una sociedad perfecta, pero han pasado mucho tiempo y muchas aguas bajo esos puentes, y hoy podemos decir que tenemos o contamos con grandes estructuras que son mixtas, masculinas y femeninas. Y no hay que perder la esperanza, pues un Vaticano como el Gran Oriente de Francia, que estaba monolíticamente situado en la masculinidad, pues hoy es mixto. Es verdad que tuvieron la desgracia para unos de que tener un venerable que era hombre se convirtió en mujer y creó a la organización un gran problema y se tuvo que convertir en mixta, ¿no? Aunque hay logias que no, bueno, entre ellos tienen bastante lío, pero eso no tiene que hacernos no perder, la esperanza en que alguna vez llegará esa incardinación de la mujer a todos los estamentos masónicos. Aunque yo soy muy respetuoso y no creo que tenga por qué ser toda la masonería mixta. Respeto a aquella masonería que tenga sus discursos, pero como organización sí debería ser mixta. Luego puede tener logias masculinas, logias femeninas, logias mixtas y visitarse, ¿no? Es innegable que el discurso masónico, por sus características y la de su entorno social y político, no llegaba bien. Y un claro ejemplo de ello es también la relación de la masonería con el mensaje distorsionado que se nos ha ido creando durante años. Una masonería también la nuestra, la española, mediatizada por esas mismas circunstancias políticas. Ante esas circunstancias del mito del oscurantismo que caló fuertemente en la sociedad española. Pero hoy los medios son otros y hay más posibilidades de llegar al receptor. Pero para ello debemos ser conscientes
de que el mensaje debe ser claro, pleno y cristalino, y debe haber un compromiso de todos. Es decir, hoy, en un acto que es un aniversario de una logia, debería estar la logia en pleno, y además debería haber un esfuerzo porque sumar a la sociedad en la que se inserta en ella, porque si no, nos morimos. Y no hay nada más que ir a las pirámides de edad. O sea, que desde que no es que nos vamos a morir, es que si no rejuvenecemos esto, esto se acaba, ¿no? ¿Acaso otros mensajes? También es cierto que solapan la actividad y el mensaje masónico. Es muy posible, dado que el gran bazar de las leyendas, las falsedades, las confusiones, las mistificaciones, el secretismo, etcétera, etcétera, que nos ofrece Internet, pues es muy posible que nuestro mensaje se pierda. Y esto lo estamos constatando. Toda la gran potencia que están desarrollando los latinoamericanos, para mí, el lector habitual de los medios de Internet, me están interfiriendo en el mensaje que debo recibir como masón. O sea, veo logias dando los buenos días con una Biblia, o sea, no os voy a explicar lo que vosotros veis. Y eso distorsiona al profano, que no distingue, ¿no? Y vemos cada vez eso que antes teníamos muy controlado en determinados grupos y en determinadas logias, eso ahora está muy generalizado. No somos conscientes de lo que se nos viene encima, pero eso está, como digo, complicándonos bastante la vida. Hay otros retos más coyunturales, como los crecimientos de las logias o el envejecimiento de estas. En este momento España es de los países que tiene una masonería joven. Quiero decir, ¿qué edad tienes? 35. Bueno, haga falta que me digas exacto. Pero bueno, quiero decir, hoy encontrar en Francia jóvenes de 35 años es complicado. Es muy complicado. Y que tengan cargos en logia, eso ya es... Nosotros llevamos un venerable con 35, 38 años y casi tiran voladores, ¿no? Porque la media allí está en los 60, ¿no? Algo menos joven, es más joven que la inglesa, pero los números que se están haciendo es que esto se renueva o en un periodo de medio largo, más, esperemos más largo que medio, pero esto se acaba. Y tenemos otro gran reto, que es el ser visibles. Tras una cierta... Es verdad que esa visibilidad tiene que tener una relativa transparencia. O sea, que decirte, no podemos ser cristalinos porque nuestra fórmula de trabajo, nuestra fórmula de crear ese espacio en el que se va a dar esa heterotopía que yo comentaba, no puede ser... la reunión, digamos, de como pasa ahora con los de Podemos, ¿no? Que va todo el mundo allí, unos días van y otros no van. Quiero decirte, es un espacio muy especial, muy singular y muy pautado. Pero tenemos que ser claros, si queremos crecer. Para acabar, indicar que hay otro gran reto interno, y es que los masones no deben crear más mecanismos de segregación, lo cual se contrapone con querer conseguir esa universalización de la que hablamos y con las diferencias. Eso sí, con las diferencias y respetándolas, pero debemos obligarnos a trabajar juntos, más allá de las segregaciones orgánicas, entre dogmáticos y adogmáticos, entre espiritualistas o laicos, entre sociales o simbólicos, aunque debo decirles que yo estoy esperanzado. Hace unos días, el Gran Oriente de Francia abría sus puertas a los hermanos de la Gran Logia Nacional de Francia y hacían un tratado de amistad. Es evidente que es un primer paso. Pero a ese paso no podemos estar vendiendo un mensaje de fraternidad y creando organismos de regulares o liberales, de estos aquí y yo no me junto. Yo creo que a veces estar juntos pero no revueltos, ¿no? Y yo creo que con esto, que es más
un trabajo de reflexión más para publicar a lo mejor que para haberoslo leído a vosotros, que son cosas que ya tenéis en la mente, pues yo creo que con esto yo daría por finalizado mi exposición. Os la voy a hacer llegar porque yo creo que tiene elementos de reflexión que yo he ido captando y he intentado perfilar y que pueden ser fruto de planchas, digamos, de ir diseccionando todo ese discurso. No sé si lo he podido transmitir bien, porque he ido leyendo y no es mi forma habitual de explicarme, pero si no lo hago así, termino perdiéndome y termino hablando de Susan Corda. Por lo demás...